Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un pequeño truco que había quedado de enseñárselos en el lab y ya no dio tiempo, respecto a cómo utilizar la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Y en particular, vamos a ver que vamos a encontrar unas restricciones presupuestarias intertemporales del gobierno, en donde la única información que vamos a necesitar para resolver los ejercicios van a ser las tasas impositivas y los coeficientes de gasto, nada más. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a tener tres supuestos para encontrar estas tasas, que las voy a escribir aquí, para que funcione este método, ¿no? Y puedan utilizar ya la restricción que vamos a encontrar siempre, sin ningún problema, y no pierdan tiempo en hacer demás cosas. Vamos a suponer que es agente representativo. Ahorita vamos a decir por qué todos los supuestos se tienen que cumplir. Vamos a suponer preferencias Cobb-Douglas, logarítmicas, las normales, las de siempre. Y vamos a suponer que le voy a poner coeficiente de gasto. ¿A qué se refiere esto? Que el gasto público se define como una fracción de la producción. En este caso, una fracción de las dotaciones, porque estas caen del cielo. En unas semanas ya vamos a quitar ese supuesto y esta producción ya va a ser, ya va a venir de las empresas, ¿no? ¿Y de dónde va a venir esa producción? Pues de los individuos que trabajan en esas empresas. Entonces, dicho eso, vamos a recordar cómo se veía la restricción presupuestaria del gobierno y qué nos decía. La voy a escribir aquí y ahorita seguimos hablando de esto. Ahí está. Esa es la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Este término de aquí es el valor presente de la recaudación de impuestos, o sea, pues de la recaudación, valga un poquito la redundancia, y este término de aquí es el valor presente del gasto. Y lo que esta restricción presupuestaria nos dice, intertemporal, nos dice que si hay sustentabilidad de las finanzas públicas que tiene que haber para que haya un equilibrio, el valor presente de lo que recauda el gobierno, o sea, de los impuestos, tiene que ser igual al valor presente de lo que gasta, del gasto. Entonces, esto nos va a servir para, obviamente, sustituirlo ahí y voy a ponerle un cuarto supuesto aquí. Bueno, más bien, este sería un resultado de ese tercer supuesto, que entonces la condición del vaciado de mercado que exigía que el consumo más el gasto fuera igual a la producción. Si el gasto está definido como una proporción del producto, entonces por consecuencia el consumo tiene que ser 1 menos GT por YT. O sea, el resto de la dotación que le deja el gobierno, ¿no? Porque el gobierno está quitando una parte. ¿Qué proporción? G, ¿no? G es un número entre 0 y 1. Y el resto ya es lo que consume el individuo. Entonces, ya desde ahorita vamos a ver los supuestos, ¿no? Agente representativo, entonces, está consumiendo su dotación. Pero, como hay gasto, ya no la consume toda porque el gobierno le quita una proporción G. Entonces, consume el resto, ¿no? Entonces, ahí entra ese segundo supuesto. Y el tercero va a ser Cobb-Douglas, ahorita que saquemos las tasas de interés, ¿no? Entonces, vamos a empezar con impuesto al ingreso. Cuando hay impuesto al ingreso, esta restricción lo que nos dice es que lo que recauda el gobierno es una tasa tau, T le va a poner Y porque se refiere al ingreso, de el ingreso, o sea, de las dotaciones. Y lo que gasta, pues va a ser lo mismo que dijimos aquí, ¿no? El coeficiente de gasto por esa proporción de las dotaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a recurrir a las ecuaciones de Euler.
a la ecuación de Euler y después a la solución de la ecuación de Euler. ¿Cómo se veía la solución de la ecuación de Euler? Vamos a decirlo todo con calma, ¿no? Espérenme un segundo. Disculpen. Lo que le estaba diciendo es que vamos a escribir la ecuación de Euler, cómo se ve para este caso del impuesto al ingreso, y lo que habíamos visto en el laboratorio y que también está en sus diapositivas, es que era la ecuación de Euler tradicional, solo que con la tasa de interés neta de impuestos, que era la tasa de interés con el gorrito, con el tilde. Así. Y aquí la escribí en su forma general. Obviamente, si tenemos preferencias Cobb-Douglas, pues ya no se vería así. Esta CT estaría del otro lado y este CT más 1 estaría del lado izquierdo, ¿no? Porque es logarítmica. De aquí, durante el laboratorio, habíamos encontrado la solución de la ecuación de Euler. Y esa solución también era la normal, la tradicional, la de siempre. Considerando que todas esas tasas de interés eran 1 más R tilde. Esa era la solución de la ecuación de Euler, recordando que los precios los habíamos definido como el recíproco del producto de las tasas de interés. En este caso, las netas de impuesto, o sea, las que tienen el gordito. Para todo t mayor o igual a 2, porque para el primer periodo el precio era 1, el numerario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a usar este segundo supuesto, que la gente es Cobb-Douglas, entonces estas preferencias son logarítmicas. Entonces, y estos precios, en realidad, las tasas de interés las tendríamos en el denominador. Las vamos a dejar ahí por el momento. Este beta t-1 lo vamos a pasar al lado izquierdo y nos quedaría lo siguiente. Beta t-1. La utilidad marginal de CT sería simplemente 1 sobre CT, porque es logarítmica. Aquí nos daría 1 sobre C1, lo pasamos al otro lado, pues nos queda multiplicando, CT C1 así. Y esto sería igual a esas tasas de interés, o sea, PT, que es esto de aquí. Ahí está. ¿Para qué estamos haciendo esto? Bueno, vamos a buscar una expresión que podamos sustituir aquí y van a ver que vamos a encontrar una restricción presupuestaria intertemporal del gobierno simplificada, donde ya no necesitemos las tasas de interés ni las dotaciones, solo la TAU y la GEM. Para eso estamos haciendo todo este procedimiento, para eso es este pequeño laboratorio adicional. Entonces, aquí entra uno de los supuestos que habíamos dicho. En equilibrio, esto es lo que consume la gente. El agente representativo, el presupuesto, y segundo, el coeficiente de gasto, aquí aparece. Entonces, podemos sustituir esos valores aquí. En lugar de escribir C1, pondríamos 1 menos G1 por Y1, y aquí en lugar de CT, pondríamos 1 menos GT por YT. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues este YT lo pasamos multiplicando y ya tendríamos una expresión casi idéntica a la que está ahí y a la que está acá también. Lo voy a escribir aquí. YT, 1 más R1, hasta 1 más RT menos 1. Todas las tasas de interés netas de impuesto. Y esto es igual a beta T menos 1 por 1 menos G1 sobre 1 menos GT. Esperen un segundo. Por la cámara. Y por último tendríamos el Y1. ¿Ok? Ya encontramos esto. Ahora, ¿podemos sustituir esto aquí arriba en los dos lados? Pues en principio no, porque esta es la tasa de interés neta de impuestos y esta es la tasa de interés de los bonos del gobierno. Pero en sus clases, espero que hayan visto por la teoría o en las notas del vice viene, o en las diapositivas nuevas que les voy a subir el día de hoy, viene la teoría de por qué en equilibrio esas tasas de interés neta de impuestos tiene que ser igual a la tasa de interés que paga el gobierno. Es una
condición de arbitraje muy sencilla que nos va a decir que los individuos van a estar indiferentes entre acudir al mercado privado o contratar la tasa de interés del gobierno. Y esta igualdad surge de las condiciones de primer orden, del problema del consumidor con restricciones periodo a periodo, en donde aparecen los bonos, ¿no? Esas las pueden checar ustedes, pero vamos a asumir que ya ahorita conocemos este resultado. Y si conocemos este resultado, pues ya podemos sustituir esto directamente en las dos partes de esa restricción intertemporal, ¿no? Entonces voy a mover un poquito el pizarrón para continuar de este lado. Tendríamos el valor presente de la recaudación de este lado, que tiene que ser igual al valor presente del gasto, ¿no? Del gobierno. Y ahí está. Entonces, si ya sustituimos esos valores que encontramos, tendríamos que esa serie infinita tau de y por este término de aquí. Y ese término de aquí es lo que está aquí, entonces podemos sustituir esto de entrada. Sería beta t menos 1 por 1 menos g1 por y1 sobre 1 menos gt. Ahora bien, y esto tendría que ser igual al valor presente del gasto. Pero, si este 1 menos G1 por Y1 es una constante respecto a esta suma, porque esta suma lo que está haciendo es sumar, no la redundancia, los términos que tengan este subíndice o superíndice T, y los únicos que lo tienen es esta tau, esta beta y esta gt. Esto es una constante, entonces puede salir de esa suma. Ahorita lo vamos a sacar en un minutito que hayamos desarrollado este lado derecho, que es el gasto. Vamos a hacer lo mismo. Esto que está aquí lo vamos a sustituir por esto de aquí. Entonces, tendríamos que esa suma sería, bueno, que ese valor presente del gasto sería la suma desde 1 infinito de gt por lo mismo que está aquí. Delta t menos 1, 1 menos g1, y1, y todo eso dividido entre 1 menos gt. Al igual que habíamos dicho para el valor presente de la recaudación, ese 1 menos G1 por Y1 es una constante. Entonces puede salir de los dos lados de esa igualdad. Lo podemos sacar de la suma. Y pues como ustedes ya se estarán dando cuenta, se van a cancelar. Entonces nos quedaría tau t, nos quedaría, y ahorita tenemos uno, lo voy a poner antes por practicidad. Esto tendría que ser igual, sacamos también lo que está de este lado como constante, 1 menos 1 de 1 y la suma. Otra vez, primero voy a poner otro término. Ahí está. Y se pueden cancelar este 1 menos 1 con este 1 menos 1 y este y1 con este y1. Y ya obtendríamos la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno simplificada, la que nos va a gustar y la que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Voy a escribirla de este lado aquí arriba. Voy a borrar un poquito de esto para tener espacio. Aquí está. Le voy a poner restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Impuesto al ingreso. Y la voy a escribir aquí. ¿Para qué voy a hacer eso? Pues porque ahorita vamos a hacer un ejercicio y las vamos a tener a ambas. La del impuesto al ingreso y la del impuesto al consumo. Simplemente sería la suma de delta de menos 1 tau t sobre 1 menos gt. Ese sería nuestro primer resultado. ¿Y por qué fue relevante? ¿Para qué hicimos todo esto? ¿Para qué estamos haciendo este laboratorio?
Porque en muchos ejercicios lo que les van a decir es cómo tiene que ser la relación entre la tasa impositiva y el coeficiente de gasto. Y si utilizan la restricción presupuestal intertemporal del gobierno estándar, la convencional, que es esta de aquí, pues se van a dar cuenta de que tienen que encontrar, en principio se podrían confundir, podrían pensar que tienen que encontrar estas dotaciones, cómo es esa trayectoria de dotaciones, cómo es la trayectoria de las tasas de interés, mucho relajo con eso. Entonces, para evitar todo ese problema, usamos esta restricción presupuestaria intertemporal del gobierno simplificada, en donde lo único que necesitamos conocer es el perfil o la trayectoria de esas tasas impositivas y la trayectoria del coeficiente de gasto. Nada más. No necesitamos conocer ni las dotaciones, ni las tasas de interés, nada. Simplemente con esta restricción ya podemos trabajar. Entonces, por eso es esta simplificación y surgió de utilizar la ecuación de Euler y la respectiva solución de la ecuación de Euler, ¿no? Y estos tres supuestos que son clave, y que fueron clave en este ejercicio, bueno, más bien en este caso del impuesto al ingreso, pero también van a ser claves para el impuesto al consumo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y vamos a hacer el caso del impuesto al consumo. Ahora, ¿qué pasa con el impuesto al consumo? Voy a poner. Pues bueno, en principio el gasto sigue siendo el mismo, porque tenemos que dar una proporción del producto, o sea, la dotación. Entonces, eso se queda igual. ¿Qué es lo que cambia? Pues la recaudación, porque ahora ya no es una tasa de las dotaciones o del ingreso, sino que es una tasa del consumo, ¿ok? Entonces, lo que le estaba diciendo es que ahora ya no va a estar grabando ese ingreso que era la Y, sino que va a estar grabando el consumo, ¿no? ¿Y qué es el consumo? Pues por el supuesto del coeficiente de gasto va a ser 1 menos GT por YT. Entonces ya lo voy a escribir aquí de una vez. Sería caute, ya no se ve esta Y, sino que ya sé, por 1 menos GT por YT. Esa sería la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno convencional para el caso del impuesto al consumo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo. Vamos a hablar un poquito de la ecuación de Euler que vimos en clase y que ya derivamos. Después, la solución de la ecuación de Euler la vamos a sustituir aquí y vamos a obtener una expresión que igual nada más va a estar en términos de la tasa impositiva y el coeficiente de gasto. Vamos a hacerlo. La ecuación de Euler para el caso del impuesto al consumo ya es un poco diferente. Durante el laboratorio la obtuvimos a partir del problema de maximización de la gente, pero nos aparecían estos dos términos. Este cociente que es muy particular de este tipo de impuestos. Aquí sería la ecuación de Euler para el caso del impuesto al consumo. Es casi igual, solo que aparece este cociente de las tasas impositivas del periodo T y del periodo T más 1. En el laboratorio vimos cómo a partir de esta ecuación de Euler obteníamos la solución de la ecuación de Euler, la solución de esta ecuación de diferencia, que estaba dada por lo siguiente. Esa era la solución de la ecuación de Euler, pero aquí el precio ya era diferente. El precio ya no solo era el recíproco del producto de las tasas de interés, sino que ahora aparecían estos términos extraños, ¿no? Que eran la tasa impositiva. En particular, aparecían la de el periodo T, este es 1 más tau de T, y la del primer periodo. Y hay toda una razón teórica por qué aparecen esas dos, porque esa ecuación de Euler lo que nos dice es conecta cómo debe ser el consumo de algún periodo T
en particular la utilidad marginal de ese periodo respecto a la utilidad marginal del consumo del primer periodo, ¿no? Entonces, por eso aparecen estas dos tasas positivas, del primer periodo y del periodo T. Y por el recíproco del producto de esas tasas de interés, que ahora ya es la tasa de interés convencional, ya no es la meta de impuestos, ya es la tasa de interés. Así está. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta ocasión? Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a encontrar una expresión a partir de esta solución de la ecuación de Euler que se parezca a lo que está aquí, para sustituirlo y obtener una restricción presupuestal intertemporal del gobierno simplificada. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente recurrir a estas utilidades marginales, que como es logarítmica vamos a saber que es 1 sobre el consumo en el periodo en cuestión, y vamos a despejar y reacomodar los términos para que se parezca a esto que está ahí, ¿no? Entonces, esto sería la utilidad marginal del consumo en T, o 1 sobre 7, porque es logarítmica. Este beta elevado a la t-1 está dividiendo del lado derecho, lo pasamos multiplicando al lado izquierdo de la t-1. Y esta utilidad marginal sería 1 sobre C1, pero está del lado derecho y está dividiendo, la pasamos multiplicando al otro lado. La ponemos así, C1. Y eso tendría que ser igual a los precios. Que los precios es esto que está escrito aquí, ¿no? Pero hemos dicho que lo que queremos es simplemente el recíproco del producto de las tasas de interés. Entonces estos precios que estarían de este lado derecho los vamos a voltear para pasarlos al lado izquierdo, ¿no? Lo que está multiplicando va a pasar dividiendo y lo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces, ya vamos a escribir aquí de una vez 1 más tau 1, 1 más tau t. Y eso ya tendría que ser igual al recíproco de esas tasas de interés. El producto de esas tasas de interés. Entonces ya nos acercamos mucho a algo que se parece a esto que está aquí. ¿Qué es lo que queremos sustituir, ¿no? Para encontrar esa restricción simplificada. Ahora, otra vez hacemos uso del supuesto de que hay un coeficiente de gasto, entonces el consumo en equilibrio se va a ver de esta forma, ¿no? Simplemente podemos sustituir esta expresión para cada uno de esos consumos. Entonces, voy a borrar este C1 de aquí y voy a escribir simplemente 1 menos G1 por Y1. Y acá abajo voy a poner 1 menos GT por YT. Y este YT está dividiendo este lado izquierdo, lo puedo pasar multiplicando del lado derecho. Y ya obtendríamos la expresión que estábamos buscando, que era la que queríamos sustituir en esa restricción del gobierno. Un segundo. Ya. Simplemente estaba escribiendo de aquí. Dijimos que esta YT que estaba dividiendo la pasamos multiplicando. Y ahí está. Esto es lo que vamos a simplificar en esta restricción intertemporal. Ahora, pues es un término más choncho porque aparecen estas tasas impositivas de consumo que antes no habían aparecido. Pero no nos van a causar ningún problema. Van a ver que vamos a llegar a una restricción muy simplificada como la que está ahí. Entonces, voy a seguir escribiendo aquí. Ya esta simplificación dentro del valor presente de la recaudación o de los impuestos, que va a ser lo que les expliqué aquí abajo, y el valor presente del gasto. Esto sería la suma de tau t por este término de aquí, que estaríamos sustituyendo por lo que está aquí. Si se fijan, nuevamente hay términos sobre los cuales no se está sumando, o sea que no tienen nada que ver con el periodo, que sería este 1 menos G1, este Y1 y este que sería la tasa impositiva, 1 más tau 1. Entonces los podríamos escribir afuera de la suma, los podemos sacar de esa suma, ¿no? Por propiedades de las sumas, o como algunos dicen sumatorias, ¿no? 1 menos G1, 1 más tau 1 y G1. Y ahora sí,
simplemente nos queda delta t menos 1, esa tau t que había borrado simplemente para escribirla aquí de este lado derecho, y eso estaría dividido sobre estos términos del denominador que no salen de la suma porque sí tienen la t. 1 menos gt y 1 más tau t. Ese sería el valor presente de la recaudación, o sea, de los impuestos. Y con el gasto sucede exactamente lo mismo. Estos tres términos, 1 menos G1, Y1 y 1 más tau 1, salen de esta suma porque no tienen que ver con la P. Entonces también los podemos escribir acá afuera. 1 menos G1, 1 más tau 1, Y1 y la suma. Sería esta GT y todos los términos que están ahí. Voy a otra vez escribir digamos, el PT menos 1. Luego, PT, que está de aquí, y el denominador, que no salió de la suma. Nuevamente, eso que sacamos de la suma de ambos lados se cancela entre sí. Este 1 menos G1 se va con este 1 menos G1. Este 1 más K1 se va con este 1 más K1. Y este Y1 se va con este Y1. Entonces ya obtenemos una versión simplificada de esa restricción presupuestaria intertemporal. Y la voy a escribir aquí, ¿no? Como resultado que ya obtenemos. Ya obtenemos restricción presupuestaria intertemporal del gobierno para el caso del impuesto al consumo. Es la siguiente. La suma de t igual a 1 infinito, de t menos 1, de tau t sobre 1 menos dt 1 más tau t. Y ese es el valor presente de la recaudación. Y eso es igual a esta otra suma. Y aquí. Ese es el valor presente del gasto. Ya queda un poquito amontonado, pero es 1 menos gt, 1 más tau t. Esta expresión la podemos expresar de otra forma. ¿De qué otra forma? Aquí, este 1 menos gt ya no lo escribí, se me pasó, pero este no se cancelaba, ¿no? Nos queda 1 menos gt y se cancela con este que está aquí abajo. Entonces aquí ya no nos aparecería ese 1 menos gt, solo nos aparecería este. Así ya sería la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno simplificada para el caso del consumo correcto. No me había fijado en este que me comí este término. Se pone aquí abajo y se cancela con lo que habíamos sustituido. Esta ya es la correcta. Ahora, esta se podría escribir de otra forma también. Se podría escribir si... Voy a borrar esto que está aquí. Si multiplicáramos esto que está aquí por 1 menos gt sobre 1 menos gt, o sea, no le estaríamos haciendo nada, podríamos pasar esto que está del lado derecho al lado izquierdo restando y nos quedaría algo de este estilo. Tau t menos tau t menos tau t gt menos gt, ¿no? Y todo eso multiplicado por gt menos 1 y por el mismo denominador. Y en lugar de que factorizáramos esa tau t, factorizamos esa gt, podríamos obtener otra restricción que es exactamente equivalente y que también es correcta y que la podemos utilizar para resolver los ejercicios. Que sería así. Que sería esta. Tau t sobre 1 más tau t, 1 menos gt, y eso sería igual a... Que se me cueste un segundo. Y sería esa suma de este.
Ahí está. Esa sería otra expresión equivalente a esa que está arriba. Y como les dije, lo único que tendrían que hacer sería pasar esto al lado izquierdo restando y factorizar en lugar de esa tabla la g, ¿no? Pero para eso tendrían que multiplicar por 1 menos gt sobre 1 menos gt para poder tener el denominador común y sumarlo, ¿no? Entonces, estas dos restituciones son equivalentes para el caso del impuesto al consumo, ¿no? Entonces, vamos a repasar una vez más qué hicimos. Partimos de una restricción presupuestaria intertemporal del gobierno que tenía dotaciones y tasas de interés que podrían hacernos ruido, y utilizando las ecuaciones de Euler, o sea, las condiciones de eficiencia, la solución de la ecuación de Euler, y haciendo uso también de estos supuestos que no son nada descabellados, son muy razonables. En la mayoría de ejercicios va a haber referencias por Douglas, agente representativo, y probablemente también un coeficiente de gasto. Haciendo uso de todo eso, simplificamos esta restricción intertemporal del gobierno convencional para encontrar estas restricciones alternativas, que solo hacen uso del perfil de tasas impositivas y el perfil de coeficientes de gasto, ¿no? Entonces, ya que hablamos de este aspecto teórico, vamos a hacer un ejercicio para que vean qué fácil es utilizar estas restricciones en lugar de utilizar la convencional. Yo voy a borrar esto y vamos a resolver un ejercicio de los que les aparecen en Canvas. Voy a dejar esa restricción ahí para que vean que sería un poquito más complicado. Obviamente, estas no son necesarias utilizarlas, es simplemente una simplificación que puede ayudar con el álgebra y con esta restricción convencional que es más larga, también pueden encontrar las respuestas sin ningún problema, ¿no? Y las respuestas van a ser las mismas utilizando cualquier tipo de restricción. La única razón por la que utilizamos estas es porque son más rápidas y les pueden ahorrar tiempo en el examen y pues llegan al mismo resultado, ¿no? Entonces vamos a ver el problema, les voy a compartir pantalla un segundo para que quede la grabación del problema que vamos a hacer y ahorita lo resolvemos en el pizarrón. Sería este ejercicio que aparece en sus pantallas. Un agente representativo con preferencias Cobb-Douglas, con gasto público, que es sustituto perfecto del consumo. No, perdón, que es complemento del consumo. Lo vi mal. Es complemento del consumo. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un logaritmo natural. Y por propiedades de los logaritmos, este psi lo pueden pasar al exponente y después juntan esa suma de los dos logaritmos. Entonces les quedaría c de t por g t elevado a la psi. Y ahí se dan cuenta de que son complementos. Si uno es 0, pues no importa qué tan grande sea el otro, también va a ser 0, ¿no? Entonces, es gasto público complementario que no va a ser muy importante para nuestro análisis porque ya vimos que lo único que necesitamos es que las preferencias sean Cobb-Douglas, que sea agente representativo y que haya un coeficiente de gasto, que aquí está. Entonces lo demás en realidad va a ser irrelevante. Y es más, hasta aquí aparece, nos dan un perfil de dotaciones desconocido, ¿no? Ni siquiera nos dan valores, nada más dicen que tiene dotación positiva. Esta psi está entre 0 y 1, pues tampoco nos interesa mucho. Y lo que sí nos va a interesar es ese perfil de tasas de interés, perdón, de tasas impositivas y del coeficiente de gasto. El coeficiente de gasto va a ser fijo en el tiempo. Nada más es una G. Voy a borrar tantito estos dibujos. Solo aparece la G, no hay un subíndice T. O sea, es el mismo en todos los periodos. Lo que va a cambiar es la tasa impositiva. En el primer periodo no te están cobrando nada y en el segundo periodo, a partir del segundo periodo ya te cobran una tasa tau estrella. Vamos a ver qué impuesto es para ver qué restricción vamos a utilizar. Nos dice que es un impuesto al consumo. Entonces vamos a usar la restricción intertemporal del gobierno para el caso del impuesto al consumo. Este tipo de ejercicio se llama vacación fiscal porque es como si el gobierno se tomara una vacación en ese primer periodo, no te cobra nada y ya después en los siguientes periodos se desquita. Intuitivamente, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que dado que ese coeficiente de gasto se mantuvo constante en el tiempo,
significa que también en el primer periodo gastó, pero no recaudó nada. Entonces el gobierno tuvo que acudir a deuda pública, ¿no? En consecuencia, en los demás periodos va a tener que recaudar un poco más para cubrir esa deuda y cubrir esas necesidades de gasto público, ¿no? Entonces es un resultado que vamos a obtener y que vamos a esperar obtener. Y ahí ya aparece el resultado, ¿no? Va a ser este, pero van a ver cómo lo vamos a obtener bien rápido con esta restricción intertemporal del gobierno simplificada. Les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir el pizarrón. Ahí está. Vimos que se cumplían los supuestos que habíamos dicho, que fuera agente representativo, que fuera el gasto público como coeficiente de gasto y que fueran preferencias Cobb-Douglas. Vimos que eran complementos perfectos, bueno, no perfectos, perdón, que eran complementos el consumo y el gasto público, pero no nos importa para nuestro análisis. Pudieron haber sido sustitutos y, bueno, creo que sí habría una pequeña diferencia si hubieran sido sustitutos, ¿no? Pero en este caso fueron complementos, no nos van a servir. Entonces, lo único que necesitamos es hacer uso de estas restricciones. Entonces, como es impuesto al consumo, podemos utilizar cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar esta que está aquí abajo. Lo que necesitamos es conocer el perfil de tasas impositivas y coeficientes de gasto. El coeficiente de gasto ya habíamos dicho que va a ser G para todo T. Lo único que cambia es la tasa impositiva, que en el primer periodo es 0 y en los demás periodos es igual a tau estrella. Porque el gobierno dijimos que toma una vacación en ese primer periodo, una vacación fiscal. Entonces, simplemente vamos a sustituir estos valores dentro de esa igualdad que tiene unas sumas. Sería beta elevado a la t menos 1, por eso de ahí. Ya no lo voy a escribir aquí de nuevo, vamos a escribirlo ya por cada periodo, ¿no? Para el primer periodo tendríamos un beta elevado a la 1 menos 1, o sea, un 1. Tendríamos la tasa tau t del primer periodo, o sea, tau 1, pero tau 1 es 0. Entonces, pues ya no nos importa que sea esto de aquí abajo, ¿no? Va a ser un 0. Y esa suma, pues la borré porque ya lo estamos haciendo de forma iterada. Entonces, para el primer periodo, pues aquí aparecería un 0, ¿no? En esta suma. Para el segundo periodo, ¿qué nos aparecería? Nos aparecería beta elevado a la 2 menos 1, o sea, beta, por la tasa tau del segundo periodo, que es tau estrella. Sobre 1 más tau t, 1 menos gt, que 1 más tau t sería simplemente 1 más tau estrella, por 1 menos g, porque la g es constante en todos los periodos. Algo que no hice, pero que podemos hacer sin ningún problema, es darnos cuenta de que esta g es una constante respecto a la suma, porque dijimos que era la misma en todos los periodos, y también es constante respecto a la suma de este lado derecho. Entonces, lo que se puede hacer sin ningún problema es cancelar este de aquí y este de aquí, ¿no? Saldrían de esa suma en ambos lados y se cancela. Entonces ya no la voy a escribir. La pude haber escrito, pero se iban a cancelar, entonces mejor las cancelamos de una vez y ya no escribimos tanto. Entonces esto sería para el segundo periodo. ¿Qué pasaría para el tercer periodo? Pues tendríamos beta elevado a la 3 menos 1, o sea, beta al cuadrado, por la tau del periodo 3, que simplemente es tau estrella, dividido sobre 1 más tau estrella. Y pues ya se van a dar cuenta de que esta es la serie que casi siempre tenemos, beta, beta cuadrada. Lo único que vamos a hacer para que sea 1 más beta cuadrada, en un segundo, lo único que vamos a hacer es factorizar este primer término completamente, o sea, factorizar esto, beta tau estrella por 1 más tau estrella, y lo que nos quedaría, una vez que factorizamos eso, sería un 1 asociado a este término, un beta asociado a este término, o sea, más beta, y así sucesivamente. Un beta cuadrado asociado al siguiente término, porque tendría un beta cúbico, y así. Un beta cúbico, un beta cuarta, hasta el infinito, ¿no? Otro término, un segundito más. Y eso sería esta primera parte de la ecuación, ¿no? El lado izquierdo de la ecuación, que es el valor presente de la recaudación. Y esto ya sabemos a qué converge. Converge a
esto de aquí a 1 sobre 1 menos b. Es la serie geométrica, la que descubrió Gauss, ¿no? Cuando era chiquito. Y esto, entonces, ya sería este primer término de aquí de la izquierda. Ahora solo nos falta el término de la derecha. Pero esa g es una constante, entonces la podemos sacar de esa suma. Entonces nos quedaría g por la suma de t igual a 1, infinito, de beta de t menos 1. Pero esta suma es 1 más beta cuadrada, la suma que ya conocemos y que acabamos de decir que converge a esto. Entonces lo podemos volver a escribir así. 1 más tau estrella es igual a 1 más tau estrella sobre 1 más tau estrella es igual a g por 1 sobre 1 más beta. Y evidentemente esto se cancela en ambos lados. Y lo único que ya necesitaríamos hacer sería despejar esta tau estrella. Está dividiendo de este lado, la pasamos multiplicando, nos quedaría beta por tau estrella multiplicado por g igual a g más g por tau estrella. Solo pasé esto de aquí multiplicando al lado derecho. Y por último, podemos pasar este término de aquí al lado izquierdo, restando, factorizamos ya tau estrella y ya obtendríamos lo que estábamos buscando. Tau estrella, beta menos g es igual a g, y ya tenemos la respuesta de ese ejercicio. Ahí está. Si se fijan, fue rapidísimo. Esto que hice aquí en un principio, pues, espérenme un segundo. No sé si esto que había escrito al principio, pues se me olvidó que esto de aquí era constante, entonces se cancelaba. Y si ustedes ya saben a qué converge esta suma, esta serie geométrica, pues simplemente factorizan esto, se saltan este paso y ya se dan cuenta de que converge a esto, y lo que está del lado derecho, que es esto, pues inmediatamente identifican que es esto. Se cancelan, hacen dos despejes y ya obtienen la respuesta. Muy rápido, sin tener que hacer uso de ninguna ecuación de Euler ni de nada, porque en estas restricciones intertemporales ya se utilizó la ecuación de Euler, la solución, ya se utilizó todo. Ya hicimos todo el trabajo para obtener esas restricciones simplificadas. Lo único que tuvimos que hacer fue utilizar ese perfil de tasas impositivas y coeficientes de gasto. Y ya, llegamos a la respuesta. Si se fijan aquí, utilizando la restricción intertemporal del gobierno convencional, hubiera sido más complicado porque hubiéramos tenido que sustituir estas tasas de interés, a lo mejor hubiéramos tenido que sustituir los perfiles de dotación, en fin, hubiera sido más trabajo. A la hora de un examen, si ustedes ya conocen este tipo de restricciones presupuestarias intertemporales del gobierno simplificadas, ya nada más hacen 2 o 3 pasos y llegan a la respuesta. Entonces, bueno, sin más, espero que les haya servido este pequeño laboratorio extra. Solo se los voy a subir hoy en la noche porque sé que mañana tienen un quiz de este tema, entonces si aparece una pregunta así, yo les aconsejo que utilicen esto de aquí, en caso de que se cumplan los supuestos de los que ya hablamos, ¿no? Pero bueno, sería todo. Les mando un saludo y espero que estén muy bien todos.